Mi nombre es Lina Esperanza Roa Prilla y a continuación les voy a hablar sobre el conflicto interno en el estado de Líbano. Para hablar de este conflicto es importante hablar sobre la conformación del estado de Líbano. El estado de Líbano se conforma en 1920 cuando los franceses deciden destruir la unidad árabe. En 1920 este nace por la unión de varios estados, como el estado de Beirut, el estado de Alepo, el estado de Damasco, el estado de Alawita y el estado de Druso. La conformación de este estado de Líbano se dio por, como lo había dicho antes, por los franceses, pero estos unieron estos estados para conformar un solo estado cristiano, que fue el estado de Líbano. Ellos lo hicieron sin tener en cuenta cada una de las culturas y religiones que existían en ellos. Es por eso que allí se desata el conflicto interno, una guerra civil entre grupos cristianos y grupos musulmanes. Este conflicto interno se da por varias situaciones. El origen de este conflicto empieza por cuando se da la guerra entre árabe-israelí de 1967. Allí muchos palestinos, más o menos 14.000 refugiados palestinos, se van al estado de Líbano. Allí ellos buscan ser refugiados y se desata la guerra civil. ¿Por qué se desata la guerra civil? Los palestinos deciden ayudar a los musulmanes, que eran un grupo armado ilegal que se encontraba en el estado de Líbano. Deciden apoyarlo y deciden decirles que ellos deben ser reconocidos a nivel político dentro del estado de Líbano. Entonces, para ese entonces, los cristianos eran quienes tenían el poder dentro del estado de Líbano y los musulmanes no tenían ninguna participación. Por eso los palestinos deciden ayudar a los musulmanes y decirles que se enfrenten ante esa situación y exijan que se les reconozca participación dentro del estado de Líbano, dentro del poder político. Para el desarrollo de este conflicto del estado de Líbano es importante resaltar cada una de las fases que se desarrollaron dentro del mismo. Vamos a empezar con la primera fase, que se da desde 1975 a 1976. Allí se empieza a dar el surgimiento de los conflictos internos entre los grupos armados ilegales que estaban dentro del estado de Líbano, que son los cristianos y el grupo de los musulmanes. Es importante resaltar acá que se da la intervención de actores internacionales, que es el Estado de Israel y el Estado de Siria. Estos deciden intervenir dentro del estado de Líbano para apoyar a cada uno de los grupos que estaban enfrentándose dentro de este conflicto. La segunda fase empieza desde 1977 a 1981. En esta segunda fase se desata de una manera más peligrosa este conflicto, se empiezan a desarrollar muchas más muertes dentro del conflicto y empieza todo esto por la muerte del líder druso que hacía parte del grupo de los musulmanes. Este líder druso se llamaba Kamal Yubalk. Él lo asesinan, es asesinado por parte del grupo de los cristianos, que era apoyado por parte de Israel. En esta segunda fase se da la intervención de organizaciones internacionales como la ONU. La ONU decide emite una información al Estado de Israel y al Estado de Israel diciéndole que es deber de él salirse del Estado de Líbano para que respete la soberanía del mismo, del Estado de Líbano, y que el conflicto interno se debe desarrollar por el Estado de Líbano y no por la intervención de otros actores como el Estado de Israel. Sin embargo, el Estado de Israel hace caso omiso a este y decide seguir con la intervención. Luego se da la tercera fase, que es de 1982 a 1983. En la tercera fase se evidencian diferentes ataques que dejaron la muerte de muchas personas. Es así como el grupo de los cristianos es apoyado por parte de Israel
y en el sur del Líbano deciden atacar a un sitio estratégico donde estaban 14.000 palestinos refugiados que apoyaban al grupo de los musulmanes, y es allí donde los asesinan a todos. Eso fue uno de los ataques más terribles que se dio en este conflicto. Luego se da la cuarta fase, que es de 1983 a 1985. Allí se da el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, pero ya como minorías, como los chiitas y los prosirios, que ayudaban a cada uno de estos grupos principales, que son los cristianos y los musulmanes. Dentro de esta cuarta fase se da el surgimiento de estas minorías, y estas minorías empiezan a pelearse entre ellas mismas y empiezan a dar diferentes ataques a la población civil. Luego aparece la quinta fase, que es de 1985 a 1989. Allí se empiezan a dar diferentes ataques a cada una de la parte de la infraestructura más llamativa del Estado del Líbano por parte de las minorías, y se empiezan pues en estos ataques se empiezan a ver muchas violaciones de los derechos humanos a la parte de la población civil del Estado de Líbano. En 1989 se da el acuerdo de Taif, que es el fin de la guerra civil. En este acuerdo se da por parte de cada uno de los grupos, tanto de los grupos principales que han empezado el conflicto, como son los grupos de los cristianos y los musulmanes, y también intervienen tanto el Estado de Israel y el Estado de Siria. Se dice que el Estado de Siria e Israel, dentro de este acuerdo de Taif, participó, y ellos decidieron alejarse de este conflicto interno, puesto que esto era solamente de conocimiento del Estado del Líbano y era él quien tenía que resolverlo. Sin embargo, en este acuerdo de Taif, cada uno de los dos grupos expusieron sus fines o el por qué era este tipo de conflictos. Por parte de los musulmanes se dijo que ellos lo que querían era obtener participación dentro del Estado del Líbano, y los cristianos no querían que ellos participaran. Sin embargo, se dio una reforma constitucional con este acuerdo de Taif, también donde esta reforma constitucional permitía que los musulmanes pudieran ser elegidos y hacer parte del poder del Estado del Líbano. Los cristianos se oponían un poco a esto, sin embargo ellos accedieron a este acuerdo. El acuerdo de Taif también pues hizo diferentes programas para todas las familias de las víctimas de este conflicto, pero nunca se dio una ley de amnistía o un proceso de justicia transicional. Nunca se dio esto por parte del Estado del Líbano. Simplemente se dio un acuerdo donde cada uno de los grupos entregaba las armas y decidían darle alto al fuego, pero nunca se dio una ley de amnistía o algo así para poder reparar a las víctimas. Luego, el impacto de este acuerdo se determinaba que iba a ser en que el Estado del Líbano recuperara parte de su territorio, parte de su soberanía, puesto que Siria e Israel estaban interviniendo en él. La población tuvo mayor participación de cada una de las decisiones que el Estado del Líbano iba a tomar. Como lo dije antes, no se dio un proceso de justicia transicional, simplemente se dio una comisión de verdad, pero que esta se dio por fallida. Esto se da en el 2000. Se dice que falló porque nunca se pudo llegar a una verdad, nunca se pudo juzgar a los responsables de los delitos de este conflicto, y además se dice que tampoco nunca se estableció que todas las víctimas del conflicto participaran de esa parte de la comisión de verdad, puesto que solamente fueron para ciertas personas y no para todos los que fueron víctimas. También dentro de este conflicto las familias seguían solicitándole al Estado del Líbano que por favor se supiera la verdad con sus familiares, que
que se diera un proceso de justicia transicional para que se culparan y se repararan las víctimas. Nunca se dio, y solamente hasta el 2007 se da el Tribunal Especial para el Líbano. Este Tribunal Especial para el Líbano surge en el 2007, pero no surge para dar cumplimiento o para dar el cumplimiento a las investigaciones del conflicto armado que duró más de 10 años, sino que se empieza a realizar investigaciones solamente a partir de los años 2004 en adelante. Tribunal que empieza a investigar sobre un ataque que se desarrolló el 14 de febrero del 2005, donde murió Rafik Hariri. Él era exministro del Estado del Líbano. Él es asesinado por un choque bomba, donde mueren además 21 personas, y este choque bomba se dice que fue suministrado por parte del Estado de Israel. Sin embargo, pues como lo dije antes, a manera de conclusión, en este conflicto interno no se da una reparación integral para las víctimas, no se da una reparación simbólica, no se da una reparación, una indemnización, sino que simplemente se trató de hacer el objetivo de llevar una comisión de verdad, pero que nunca funcionó, fue fallida, no se pudo establecer los culpables ni qué pasó con esas personas, y es así como más de 13.000 víctimas del conflicto no se saben aún de su paradero, no se sabe nada. Y pues que este tribunal especial nuevo que se da en 2007 para el Líbano empieza a analizar los conflictos que se dan, pero de los conflictos que se dan en los años más recientes, como a partir del 2004 y del 2005. Y es así como podemos decir que este acuerdo de Taif no se ajusta a un control de convencionalidad, puesto que no se puede llegar a una verdad, no se puede establecer la violación de los derechos humanos, no se puede decir quién hizo violación a los derechos humanos, quiénes no lo hicieron o quiénes son los responsables. Se dice, como lo dije antes, que el Estado de Israel, el Estado de Siria, pues ellos intervinieron, pero aún estos no se podían llegar a juzgar y no se pudieron llegar a juzgar. Entonces es así como este conflicto, las víctimas de este conflicto quedan a la deriva y no se sabe aún qué pasó con ellas.